Un minuto. Bueno, ¿querés que vayamos arrancando un poquito? Vale, Cualquier cosa me van diciendo las dudas o lo que haya. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de. Ayer Facu estuvo hablando un poquito de ACV y salió un poco este tema que es el sangrado por el aneurisma cerebral, lo que le llamamos hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso hoy, que de alguna manera lo tomamos como una entidad aparte de todo esto. ¿Qué es la hemorragia subaracnoidea? ¿Sí? Como sabemos todos, el cerebro está envuelto por cuatro bolsas, cuatro membranas, que son las meninges, que tenemos la dura madre, que es la más dura de todas, que es la exterior, la que está pegada al cráneo, por donde van los senos venosos. Por debajo tenemos la aracnoides y bien pegada al cerebro tenemos como un papel film que envuelve al cerebro. Entre la aracnoides y la pía madre, que es la que está pegada al cerebro, hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo. Por ese espacio circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y están las vellosidades subaracnoideas, que son las que reabsorben ese líquido. Por ese espacio donde circula el líquido, generalmente están los vasos y las arterias. Ahí la vamos a encontrar. Las grandes arterias, porque después las chiquititas, las perforantes, eh, van a ir por dentro, obviamente, del cerebro, ¿sí? Pero bueno, pero lo importante es que las arterias, en general, podemos decir que están en ese espacio. Entonces, la hemorragia subaracnoidea sería la presencia de sangre ubicado en el espacio entre la aracnoides y la pila madre. La causa más común de hemorragia subaracnoidea es traumática, ¿sí? Siempre va a ser, cualquier trauma puede producir un poco de hemorragia subaracnoidea. Sacando las traumáticas, o sea que tiene que haber el antecedente de un trauma importante, vamos a hablar de las causas espontáneas. ¿Cuáles son? Las causas espontáneas generalmente se da por todo lo que es malformaciones vasculares. La más común de esta malformación es el aneurisma, o sea, lo más frecuente del aneurisma y es a lo que un poquito nos lleva a esta charla. Sabemos que hay otras causas. Facu, yo por ahí voy a ir hablando, no veo el chat. Si querés, voy preguntando y vos un poquito para hacerlo un poco más dinámico. Puede haber dale. otras causas además del aneurisma, no sé si conocen, como son malformaciones arteriovenosas eh, o algunos tumores o tipo cavernomas que se asoman al espacio subaracnoideo y cuando sangran, por eso es que pueden volcar el sangrado ahí, ¿sí? Pero bueno, seguimos un poquito por acá. Dijimos entonces que era. Vamos a hablar un poco de los aneurismas. Bueno, un poquito de la epidemiología porque me parece que es importante. Sabemos que los aneurismas, la apertura de un aneurisma es 10 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Pero es mucho más frecuente la cantidad de aneurismas que hay. O sea, sabemos que si empezamos a hacer autopsia a todos los cerebros de todas las personas que se mueren, sabemos que dos o tres de esas personas pueden llegar a tener pequeños aneurismas, aunque sean incidentales, se pueden llegar a ver en las autopsias, ¿sí? Eh, Se da más en mujeres, entre 50 y 60 años. 10% de las personas que les sangra un aneurisma mueren antes de llegar al hospital. 20% se van a morir, 20% van a morir en las primeras 4 semanas. Y entre 40 y 50% pueden quedar con secuelas neurológicas. Y el 50% de las personas que tienen sangrado neurismático tienen síntomas previos, como puede ser la cefalea sentinela, que ahora vamos a ver qué es. Y otra cosa que acá no dice, pero que no dicen a veces mucho los libros, pero que el que hace, sobre todo en neurocirugía lo va a ver, los aneurismas sangran en primavera. Eso me lo enseñó una vez un profesor mío y es verdad. Ahora llega septiembre y empiezan a caer las hemorragias subaracnoidea. O ya cuando caen pacientes como ayer hablaba Facu de ACV con un foco cefalea, uno piensa en el aneurisma. No sabemos, no sé por qué, pero en septiembre aumenta la frecuencia de aneurisma. Se ve que con el amor vienen las emociones. Bueno, ¿qué es un aneurisma cerebral? Un aneurisma cerebral es una dilatación, ¿sí?, de la pared del vaso, o sea, una dilatación donde está fina la pared y se dilata, ¿sí? O sea que por un aumento de presión puede hacer que sangre. Entonces, es una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo del cerebro que provoca que este protruya o se asome. Como, yo siempre lo asemejo al famoso bubón o teta de la rueda. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Sabemos que la pared de los vasos tienen varias capas, ¿sí? Sabemos que tiene una capa interna, que es el endotelio, una capa muscular, que es importante, que es gruesa, que es la que permite un poco regular las presiones, y sabemos que hay una capa externa que es la adventicia. En general, en los aneurismas hay una debilidad congénita de la capa de la pared, o sea, falta parte del músculo, entonces eso hace que la pared del vaso sea más fino y por la misma presión arterial produce una dilatación. Generalmente en las zonas de las arterias donde hay cambio de flujo, sobre todo donde nacen otras arterias. Por eso muchas veces los aneurismas van a tener los nombres de las arterias que
que nacen van a ser de la carótida, pero se van a hacer comunicantes posterior, silvianos, oftálmicos, según el lugar donde vaya. Y tenemos, bueno, acá hay una foto donde yo estoy poniendo el polígono de Willis, y generalmente uno cuando habla de la circulación cerebral habla de lo que hablaba ayer Facu, de circulación posterior, está más que nada dado por la basilar y por las cerebrales posteriores, y de circulación anterior. La mayoría de los aneurismas van a ser la circulación anterior, ¿sí? Me frenan o vayan haciendo preguntas si hay algo que no, por ahí no entienden, o voy muy rápido, ¿sí? Vamos igual a tratar de hacer la clase un poco más dinámica y rápida que las otras veces para que no sea tan pesada. Bueno, esto es importante y es lo que siempre hablamos. A usted no le va a caer un paciente diciendo me sangró un aneurisma. A usted le va a caer un paciente con cefalea a la guardia, ¿sí? Que una de las consultas más frecuentes de la guardia, y diría que dentro de la consulta neurológica es la más frecuente, ¿sí? Entonces, puede haber dos formas de que caiga un paciente: con dolor de cabeza o directamente con pérdida de conocimiento, un paciente inconsciente. O sea, puede entrar caminando o en camilla el paciente. Son las dos formas que puede entrar. Pero la cefalea del aneurisma roto tiene una característica, que es una cefalea aguda, abrupta, súbita. El paciente lo refiere como que es una bomba que le explota en la cabeza, como la peor cefalea de su vida. O sea, o son pacientes que nunca tuvieron dolor de cabeza, o son pacientes que tuvieron dolor de cabeza, pero este cambió, este es más fuerte, este es el peor de todos, ¿sí? Eh, Eso es muy importante. Y tengan cuidado porque un dolor de cabeza que a veces pasa con un diclofenac, un ibupirac, con un AINE común y corriente, puede llegar a pasar a veces ese dolor de cabeza, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo más importante, el dolor de cabeza. Después hay otros signos y síntomas asociados a ese dolor de cabeza. ¿De qué va a depender? Va a depender de qué lugar sangre del cerebro o de qué lugar esté el aneurisma y cuánto sea el volumen de sangrado, ¿no es cierto? Podemos tener, por ejemplo, síntomas de hipertensión endocraniana porque realmente el sangrado sea muy grande, o sea, genere una más ocupante de espacio, o sea, ocupa un lugar en la cabeza, comprima el cerebro y va a dar, bueno, todos los síntomas de hipertensión endocraniana que ya lo hemos visto en otro lado, como son náusea, vómito, fotofobia, confusión, visión borrosa. La sangre, como el pus, así como el pus en el abdomen, en el peritoneo, irrita el peritoneo y la sangre también irrita el peritoneo, o la pleura, bueno, acá en las meninges también le irrita la sangre y puede dar síntomas meningios, puede dar signos meningios, puede dar rigidez de nuca, puede dar la cefalea a nivel también, bueno, de la nuca, una cefalea bien occipital o suboccipital, puede dar algunos signos también meningios, quizás no tan intensos como la meningitis, pero los puede dar. Y ojo que la meningitis es un diagnóstico diferencial, porque si cae un paciente con cefalea y signos meningios, uno puede pensar que tiene una meningitis. Es más, la sangre en el espacio subaracnoideo puede producir fiebre. No generalmente de inicio, pero sí con el transcurso de las horas o los días. ¿Sí? Puede producir convulsiones por irritación de la corteza y, bueno, y algunos déficits neurológicos focales, que es lo que habíamos dicho antes, según el lugar donde sangre. Y hay una cosa característica, y es frecuente más de lo que uno piensa, que tiene que ver con, a veces puede producir un tercer par, un aneurisma. No por el sangrado, sino por compresión directa del tercer par. El tercer par tiene fibras parasimpáticas y tiene fibras motoras. Las fibras parasimpáticas son las más periféricas y son muy sensibles a la compresión. Y el aneurisma de comunicante posterior, el que sale del nacimiento de la comunicante posterior, está muy cerca del tercer par, y muchas veces el hecho a veces o de que se rompa o de que crezca, aumente de tamaño, puede tocar, comprimir el tercer par y puede entrar un paciente con una anisocoria aguda. Ya si el paciente está inconsciente con anisocoria, uno pensaría que es un paciente que se está enclavando, que tiene una hernia hacia el tronco. Pero si te entra un paciente hablando con una anisocoria que antes no la tenía, también es una urgencia porque vamos a pensar que ese paciente tiene un aneurisma. Lo hemos visto, cualquiera que hace neurología, neurocirugía lo ha visto en algún momento eso. No sé, Facu, si vos querés ir acotando algo con respecto a la clínica. Bueno, habíamos No, dicho que me parece muchos... que lo venís llevando bastante bien, bastante ameno para lo que es este tema, que es un tema súper Mm, abarcativo y sobre todo muy importante. Así que invitamos a cualquiera de los chicos que esté escuchando a poner alguna duda o alguna consideración en el chat y vamos viendo el momento justo para responderla. para responderlo. Perfecto. Había mucho la cefalea centinela. ¿Qué es la cefalea centinela? Son episodios de cefalea también que pueden ser severos, quizás no tanto como el paciente lleva a la guardia, que está entre 3 y 21 días antes del sangrado. Y se debe generalmente a que puede haber una ruptura en dos tiempos, para que lo entiendan de alguna manera. Puede haber una pequeña ruptura del aneurisma, salir un poquito de sangre hacia el espacio subaracnoideo, y eso genera un poco una cefalea
pero sin una gran ruptura del aneurisma. O muchas veces tiene que ver con la ruptura del aneurisma sin salida de sangre, ¿sí? Pero bueno, hay que estar atento a eso. A ver, nos sirve como antecedente para pensar que el aneurisma ya sangró, ya volcó la sangre y ahora está haciendo un segundo sangrado que generalmente es más importante, un resangrado, que ya lo vamos a ver. Sí, pero bueno, es importante el antecedente a veces tomarlo y tenerlo en cuenta. Lo puse porque me parece que es importante. Cuando evaluemos o quizá queramos clasificar un poco lo que es ¿cómo se llama? La clínica de la hemorragia subaracnoidea por un sangrado neurismático, hay una escala que se llama la escala de Hanty-Hess, que va a ir de un grado 1, donde hay una cefalea o leves signos meningios, es un paciente que no tiene un foco neurológico, pero sí la cefalea, que no deja de ser un foco en realidad en sí, con un grado 15 en 15, hasta un grado 4, donde ya estamos hablando de un grado menos de 8, de un paciente en coma profundo moribí, que ya está grave, ¿sí? Con un mal pronóstico. En el medio tenés un grado 2, donde hay cefalea, ya los signos meningios son más intensos y aparecen esto que hablábamos de los pares craneales. Un grado 3, donde ya empiezan a aparecer los signos focales, como puede ser una hemiparesia, ¿sí? Y ya el paciente está un poco obnubilado. Y un grado 4, donde está al borde del coma, o sea, está reactivo ya un estímulo vigoroso y los signos focales son más intensos. No, esto obviamente que no se tiene que, nadie tiene que saber de memoria lo que es la escala de Hanty-Hess, pero saber que hay diferentes grados. Porque hay diferentes grados, porque hay diferentes pronósticos. Y en base a eso va a haber diferentes tratamientos. O sea, no es lo mismo lo que voy a correr y lo que le voy a poder ofrecer a un grado 1 con paciente que tiene un determinado pronóstico que a un grado 5 donde ya el pronóstico es muy malo y por ahí uno va a evaluar o va a pensar dos veces el tratamiento que se le va a dar. ¿Sí? Pato, Sí. te interrumpo un segundito, dos cosas. La primera, es importante remarcar que todas las escalas que va a mostrar Pato ahora, tanto la de Hanty-Hess como las próximas, son exclusivas de hemorragia subaracnoidea aneurismática, por sangrado aneurismático. No aplican a otros casos de hemorragia subaracnoidea, como puede ser la hemorragia subaracnoidea traumática. Esta valoración es importante porque eh, la morbimortalidad del sangrado aneurismático tiene que ver con la forma de producción de la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea traumática, por más de que sea un vuelco de sangre al espacio subaracnoideo, no tiene la misma connotación y la misma mortalidad que la aneurismática. Entonces, todo lo que Pato hable de escalas es exclusivamente para un sangrado subaracnoideo aneurismático. Y Pato, otra cosa, te piden, Pablo Pani pide si podés volver a explicar un poco lo del tercer par o de la anisocoria en el sangrado aneurismático o en el aneurisma sin sangrar. Si podés explicar un poco la relación, brevemente podés repetirlo. Sí, lo que decíamos siempre que la anisocoria es un signo de mal pronóstico en neurología siempre y cuando hablamos de un paciente que está en coma, ¿no es cierto? Porque habla de que el cerebro se está clavando sobre el tronco encefálico. En un paciente que viene despierto con una cefalea o viene hablando y uno lo ve que está anisocórico, obviamente que está anisocórico en agudo, o sea, que se puso anisocórico en el momento, o hace una hora, 2 horas, o desde hace un día, o sea, no que viene de toda su vida anisocórico, porque allá ahí puede pensar en una patología del ojo. Sí, que hace una disocoria aguda, una cefalea, podés pensar que es un aneurisma que está comprimiendo ¿cómo se llama? El tercer par. El aneurisma de la arteria comunicante posterior, del nacimiento de la arteria comunicante posterior, se da muy cerca y muy pegado a lo que es el tercer par, el nacimiento del tercer par desde el tronco encefálico, ¿sí? Entonces, a veces no hace falta que sangre el aneurisma, sino que por el simple crecimiento, por un aumento de presión o por algo, ese aneurisma se puede clavar en el nervio, o sea, el aneurisma se clava en el nervio y genera un tercer par, genera una pupila, un tercer par incompleto, o sea, una dilatación de la pupila. ¿Sí? Un paciente viene, se queja que no ve bien, no enfoca bien, porque sabemos que la pupila dilatada no te permite enfocar, se pierde el reflejo fotomotor, y tiene que ver con que ese tercer par está comprimido por el aneurisma. Es una causa de diagnóstico neurismático. ¿Sí? En este caso, bueno, después, a ver, lo pusamos de ejemplo, no vas a poder hacer el diagnóstico con la tomografía porque quizás no ves el sangrado, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Y ahí ya tenés que pedir una angioresonancia, una angiografía, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esa es la relación que tenés. Hay mucha relación entre la arteria comunicante posterior y el tercer par. Entonces, y el aneurisma de la arteria comunicante posterior es frecuente.
O sea que puede generar un tercer par sin haber sangrado. No sé si fui claro o más o menos con eso. No, Y después, perfecto. con Sí, Perfecto. respecto ahí, perfecto. hay Muchas otra gracias. pregunta, perdón, que dice que si un hematoma Qué intraparenquimatoso gusto. puede evolucionar una hemorragia subaracnoidea espontánea. En realidad, por ahí el hematoma intraparenquimatoso es muy grande y rompe corteza y se vuelca a lo que es el espacio subaracnoideo, puede llegar a pasar. Pero ya estamos hablando de otra patología y de muy mal pronóstico. Puede pasar, es más, es común ver lo que decía ayer Facu, un hematoma intraparenquimatoso que se vuelca hacia el ventrículo. Como se vuelca hacia el ventrículo, se puede volcar el espacio subaracnoideo. Pero ya vamos a estar hablando de un hematoma intraparenquimatoso con muy, muy mal pronóstico, ¿sí? Y estamos hablando de dos patologías completamente distintas. Una es un cerebro enfermo, donde tiene los microaneurismas de Charcot, donde ya es un estadio final que es SACB, y otro, muchas veces, es un hematoma en un cerebro sano, porque el aneurisma muchas veces es un cerebro sano, un paciente más joven, es otro tipo de paciente. Pero es otro tipo de patología completamente diferente. Aparte, el paciente que tiene un aneurisma intraparenquimatoso que vuelca hacia el ventrículo o vuelca hacia el espacio aracnoideo es un paciente que va a entrar en coma generalmente. Y se los puede confundir, ojo, a veces uno ve el hematoma intraparenquimatoso y no sabe si es un aneurisma o una malformación arteriovenosa que sangró o un hematoma intraparenquimatoso primario, y ahí es donde uno pide generalmente una angiografía para hacer el diagnóstico diferencial, a ver si existe o no existe la patología abajo de ese hematoma. Bueno, hablamos de la clínica, hablamos de que un paciente puede entrar con cefalea, puede entrar en coma, o sea, puede entrar en una camilla, hablamos que si entra en una camilla, obviamente hay que interrogar a los familiares, tanto sea por antecedentes, por el antecedente eh, congénito del hematoma, antecedente familiar, si un familiar ha tenido aneurisma, sobre todo los hermanos, ¿sí? Hablamos si se quejaba de cefalea los días previos, es el paciente que entra en coma, interrogar a la familia, y el paciente que entra caminando, interrogarlo bien y revisarlo a ver si se asocia a otros síntomas o a otros signos clínicos, ¿sí? No llega el paciente, ya tenemos la clínica, ya hablamos con el paciente, dice que es la peor cefalea de su vida, o tiene una cefalea fuerte, o nunca tuvo cefalea y hoy se levantó con dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, eso se nos tiene que prender una lamparita y ese paciente, por más que se diga, me tomó un ibupirac, un diclofenac y se me fue, ese paciente de la guardia no se va. ¿Qué pido? ¿Qué estudio pido? Pido una tomografía, ¿sí? Tomografía de cráneo. Ayer Facu habló mucho de empezar a grabarse esta imagen en la cabeza, que es la de la tomografía de cráneo normal, ¿sí? Estos son cortes normales, tomografía de cráneo. Brilla un poquito acá el cerebelo, pero tiene que ver por la ventana que está muy cerca del hueso. La tomografía es un mal estudio para ver fosa posterior, pero un muy buen estudio para ver la urgencia en el cerebro. Lo que está blanco sabemos que es el hueso, que es el famoso continente de- del cráneo. ¿Sí? Lo que está dentro, que sabemos que es el cerebro, acá lo importante es, todo lo que está oscuro y negro sabemos que es líquido cefalorraquídeo, ya sea los ventrículos, ya sea los surcos, o ya sean las cisternas, como puede ser cisterna silviana, cisternas peritroncales alrededor del tronco, cisterna interhemisférica entre los dos hemisferios cerebrales, como para nombrar un par de cisternas para tener en cuenta. ¿Por qué es importante saber que estas cisternas existen? ¿Sí? Porque si sangran, dijimos que los aneurismas iban por la parte de afuera del cerebro, que los aneurismas, que las arterias iban por la parte de afuera de los cerebros, o sea que los aneurismas van a estar afuera del cerebro, no adentro, y generalmente cuando sangren van a generar los sangrados, según la localización del aneurisma, en esa parte de afuera del cerebro, ya sea si es un comunicante anterior en la cisterna interhemisférica, si es un aneurisma de la basilar a nivel por delante del tronco, las cisternas peritroncales, si es un aneurisma de la silviana, lo va a generar a nivel de la cisterna silviana. Y bueno, ya dijimos, si es un aneurisma de cualquier parte, en realidad el polígono de Willis como una cerebral, una comunicante posterior, también lo va a generar a nivel de las cisternas peritroncales, sobre todo en la parte anterior. ¿Sí? Y si el sangrado es muy grande, probablemente pueda generar un hematoma dentro del parénquima cerebral, y si es muy grande también puede volcarse hasta hacia adentro del ventrículo. ¿Sí? Eso es importante saber. Pero grabar la imagen siempre en la tomografía normal, donde lo que siempre vemos es que la línea media esté conservada a nivel del septum interventricular, ¿sí? Se mide, está conservada, que no haya desplazamiento en línea media. Medimos que no haya ninguna colección hemática, o sea, que no haya ninguna mancha blanca en el parénquima. Medimos que sea simétrico, que los ventrículos sean simétricos, ¿sí? Igual que los surcos estén conservados, igual que la cisterna. O sea, ¿qué decimos para que una tomografía sea normal? Decimos que tiene surcos y cisternas simétricos y conservados, ventrículos conservados y simétricos, y no tiene desplazamiento de línea media. Esas tres cositas son las que nos tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar una tomografía.
Después hay cuestiones más groseras, pero me parece que no tiene sentido saberlas a la perfección, eso la experiencia o la especialidad no las va a ir dando. ¿Qué pasa? Esto ya no es una tomografía normal si la comparamos con lo otro, lo que yo le decía. Blanco, sangre. ¿Sangre dónde? En las cisternas. En las cisternas interhemisféricas, peritroncales, en las cisternas silvianas, en las cisternas peritroncales. Acá, acá ya, por ejemplo, ya se pasó fuera de las cisternas y me entró el hematoma dentro del parénquima cerebral. Muchas veces hay que tener en cuenta que dijimos que las arterias van por fuera del cerebro, los aneurismas se forman en esas arterias que están por fuera del cerebro, pero a veces los aneurismas son tan grandes que imagínense que se clavan o se meten dentro de casi del parénquima cerebral, entonces cuando sangran, sangran hacia el espacio subaracnoideo, pero también sangran hacia dentro del cerebro. A veces lo que hablamos antes, se vuelcan dentro del ventrículo, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el problema que se vuelquen dentro del ventrículo, ¿sí? Como antes hablamos de la escala de Hanti-Hess, que es importante y la van a escuchar mil veces, sobre todo los que van a hacer terapia intensiva, van a hacer neurología, van a hacer neurocirugía o van a hacer emergencia, ¿sí? También hay una escala que es muy importante, que es la escala tomográfica, que es la escala de Fisher, que mide, la escala de Fisher va a medir este sangrado en 4 grados, ¿sí? Un primer grado donde prácticamente no hay evidencia de sangrados, ni en cisterna ni en ventrículo, un grado 2 donde sí va a haber evidencia de sangrado, pero por ahí acá está un poco exagerado, pero el sangrado va a ser un sangrado, como para decirlo de alguna manera, va a tener una capa de menos de 1 milímetro, o sea, va a haber poca sangre, para que lo entiendan, dentro de la cisterna. Un grado 3 donde ya hay mucha sangre, donde hay un coágulo grueso dentro de la cisterna, donde el coágulo... donde bueno, el coágulo va a ser mucho más grande, va a haber muchísimo más cantidad de sangre dentro del cerebro, y un grado 4 donde ya tenemos hematoma dentro de los parénquimas o volcado ventricular. El grado 3 y el grado 4, como van a tener mucha sangre, son los que peores pronósticos van a tener, ¿sí? Más allá de que el paciente ingrese, más allá de cómo ingrese el paciente, si entra, antes hablamos de la escala de Hanti-Hess, entra un Hanti-Hess 1 o 2, por ahí clínicamente entra bien el paciente, pero con una escala de Fisher 3 y 4 tiene peor pronóstico, ¿sí? O sea, todo influye en el pronóstico. La escala clínica, como entra el paciente, y la escala tomográfica también influye mucho. Ya vamos a ver más adelante por qué influye mucho la escala tomográfica, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si la tomografía es negativa? ¿Sí? Una cosa que no dije, en el 95%, 96, 97, según las series, la tomografía para la hemorragia subaracnoidea es positiva, ¿sí? Pero bueno, supongamos que la tomografía es negativa, ¿sí? La tomografía es negativa, pero el paciente dice, no, pero tuve un dolor de cabeza terrible, tiene signos meningios, no tiene fiebre, y habla de que la cefalea fue en estallido, en explosión, no fue progresiva como puede ser la de una meningitis, sino que estaba bárbaro y de golpe sintió esa cefalea que lo tumbó. O sea, yo sospecho, tengo alta sospecha de clínica de hemorragia subaracnoidea, que se rompió un aneurisma, pero tengo una tomografía normal. Ahí tengo que pensar que haya sangrado poquito y que ese sangrado poquito no se muestre, o sea, la tomografía no tiene la sensibilidad para mostrar ese pequeño sangrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una punción lumbar ahí. O sea, en realidad el algoritmo dice que tengo que hacer una punción lumbar. La punción lumbar, lo que voy a buscar en la punción lumbar es sangre, o sea, un líquido dentro de las primeras 12 horas por la oxihemoglobina, por la salida de la hemoglobina al espacio subaracnoideo, porque se rompe ese glóbulo rojo. Por el glóbulo rojo voy a buscar un líquido cefalorraquídeo rosado, o sea, hemático, ¿sí? Una hemorragia en el líquido cefalorraquídeo. Después de pasar las 12 horas, ya lo que se busca es un sobrenadante santocrómico por espectrofotometría. O sea, en el laboratorio buscan lo voy a buscar abajo del tubo, se busca en la parte de arriba ese sobrenadante santocrómico, que eso tiene una especificidad muy importante para decir que es una hemorragia subaracnoidea. Pero eso recién lo puedo ver después de las 12 horas. Dentro de las primeras horas lo que voy a ver es un líquido más rosado. Ahora, ¿qué puede pasar? Que cuando uno hace una punción lumbar, lastima algún vasito, se lleva alguna venita por delante, una venita puesta, entonces me sale sangre o un líquido hemorrágico, pero porque es traumática la punción lumbar. Ahí lo que se habla eh, es de que uno hace la famosa prueba de los 3 tubos, deja salir líquido, 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 y si realmente la punción es traumática, generalmente se empieza a limpiar esa sangre y el líquido sale cada vez más claro. Cuando la pele sale sangre, porque realmente hay líquido arriba del líquido cefalorraquídeo, ese líquido no se limpia y sale siempre eh, de la misma densidad o del mismo color, la misma intensidad de color, ¿sí? Eso en las primeras horas. No hay ningún estudio que, que podamos hacer que nos dé 100% de sensibilidad o especificidad para decir esto es traumático o esto es
esto es una punción patológica porque sangró, porque hay una hemorragia subaracnoidea. Por eso digo que tiene mucho más especificidad y sensibilidad después de las 12 horas este sobrenadante tanto crómico. No sé, Facu, si quería aportar algo con respecto a la punción lumbar, pero... No, te quería agregar de que el problema de la tomografía con respecto a las hemorragias subaracnoidea es que la sensibilidad para detectarla va cayendo con respecto al tiempo de producido el sangrado. Entonces, si bien, como dijo Pato, la mayoría de los sangrados aneurismáticos son referidos por el paciente como el peor dolor de cabeza que tuvo en su vida y demás, ustedes saben que si hay algo subjetivo es el dolor. Y hay pacientes que a pesar de ser el peor dolor de cabeza que han tenido en su vida, pueden de alguna manera sobrellevarlo, toman analgésicos, demoran en consultar y muchas veces el interrogatorio del sangrado, cuando uno empieza a ahondar, nos da que en realidad el sangrado se ha producido 12 a 24 horas antes del ingreso a, a la sala de emergencias o incluso días antes. Ahí la sensibilidad de la tomografía es extremadamente baja. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente, si el nivel de sospecha clínica es alta, es lo que decía Pato, realizar una punción lumbar, porque, ya les digo, que ustedes sospechen una hemorragia subaracnoidea en un paciente es motivo para iniciar todo el protocolo, y el protocolo no termina en la tomografía, sino comienza en la tomografía. Entonces, si un paciente tuvo criterio para hacer una tomografía y la tomografía es negativa, también tiene criterio para hacer una punción lumbar, porque todo ese mecanismo fue activado porque ustedes sospechan que pueda tener una hemorragia subaracnoidea. Si no, es muy de cómodo indicar la tomografía y después no hacer el procedimiento, que el procedimiento es un poco más molesto, es molesto para el paciente, es invasivo, es molesto para ustedes porque requiere más experticia técnica y la tomografía es algo que se hace prácticamente instantáneo y que no tiene grandes secretos. Entonces, recuerden siempre de que si tuvieron motivos para indicar una tomografía y la tomografía vino negativo, ese paciente tiene que ir a punción lumbar. No hay excusas para eso. Pato, Dale, estamos. antes Otra cosa que por ahí, antes que perdón, sigas, te están preguntando si tiene utilidad, además de la tomo, hacer un fondo de ojo en la hemorragia subaracnoidea. en realidad el fondo de ojo lo que nos sirve hoy es para ver, a ver, de alguna manera, para ver si hay hipertensión endocraniana y antes se usaba mucho por el tema de antes de hacer una punción lumbar, antes se usaba, digo, en lugares donde no tenías tomografía, hacías un fondo de ojo por la sospecha de que haya una hipertensión endocraniana y cuando uno haga la punción lumbar que puedas producir una hernia sería eh, transtensorial. Eh, Hoy realmente hay muy poca evidencia de que se pueda producir una hernia, o sea, el fondo de ojo hoy para realmente, para un sangrado por hemorragia subaracnoidea, yo no creo que tenga utilidad. No creo que nos dé nada, porque si nos da un edema de papila, nos va a decir nos puede decir que hay hipertensión endocraniana, pero no nos está hablando de la causa, o sea que no nos resuelve nada, no nos aclara nada. Me parece que si te habla el paciente y te dice que tiene una cefalea en pincha, uno la sospecha clínicamente y no necesitaría hacer un fondo de ojo. Yo no dije una cosa recién de la PL que es importante, que no hay que tampoco sacar mucho líquido de la PL, porque vos podés generar una hipotensión de líquido y al generar una hipotensión de líquidos generas de alguna manera una hipotensión endocraniana y capaz que ese aneurisma que tenía un coágulo y había parado de sangrar, al generar un gradiente, una diferencia de gradiente de presión entre lo endocraniano y dentro del vaso, que es la presión arterial, que es la presión del aneurisma, podés generar un resangrado. ¿Sí? Eso no tenemos estudios que nos hablen de mucha evidencia de eso, pero es algo que no está recomendado sacar una gran cantidad de líquido. Y otra cosa es, no sé si vos querés aclarar algo más del fondo de ojo, Facu, con respecto al fondo de ojo, no sé si para vos tiene está en silencio, está silenciado. Perdón, que que sigas adelante, tenés una pregunta más que tiene más que ver con lo que mencionaste sobre estudiar a la familia, que dice, en el caso que se diagnostique una hemorragia subaracnoidea en un paciente joven, si sospechás una enfermedad neurismática congénita, si estudias a la familia o no.
Siempre, siempre. En el caso de un paciente joven, en el caso de un paciente viejo, en el caso de un paciente, a ver, si el paciente tiene 70 años, estudiamos hijos. Si el paciente tiene 30, estudiamos los padres, los hermanos, los hijos, todo. Siempre. El que más posibilidades tiene, y esto yo lo he visto muchas veces, de tener un aneurisma son los hermanos, porque son los más parecidos genéticamente. Y muchas veces encontramos, tiene una carga genética muy alta el aneurisma. Muchas veces encontramos que algún familiar tiene un aneurisma, o muchas veces te refieren al antecedente y te dice, mi papá se murió de una muerte súbita, o sea, que el aneurisma es una de las causas. Y dijimos que hay un 20% que no llega al hospital, muchas veces es una muerte súbita, o sea, es tan grande el sangrado que se muere de golpe y no sabemos por qué se murió. Eh, y muchas veces me ha pasado a mí de tener pacientes con sangrado aneurismático que el hermano había tenido un sangrado. El año pasado me pasó con un paciente que la hermana hacía 15 años atrás había tenido un sangrado, un sangrado por aneurisma, se lo habían embolizado en Buenos Aires y había andado muy bien y había zafado. Y el médico que le embolizó le dijo, hace estudiar a tu familia, a tus hermanos. Uno de los hermanos estudió en la normal y la otra hermana no se estudió nunca y fue la que me cayó a mí como paciente y la verdad que anduvo muy mal porque hizo un sangrado muy grande. Perdón que sigo leyendo las preguntas y no detengo tanto. En un paciente con síndrome de hipertensión endocraniana, me quedo solo con la TAC. En realidad estamos entrando en otra cosa ahí. A ver, el aneurisma es una de las causas de hipertensión endocraniana, o sea, la sangre dentro de la cabeza es una de las causas de hipertensión endocraniana. En realidad, hipertensión endocraniana es otro capítulo y tiene otro tratamiento. La hipertensión endocraniana te la puede dar un traumatismo de cráneo, te la puede dar un tumor, porque puede ser crónica, progresiva, puede ser aguda, como en el caso de un sangrado, o puede ser aguda en el caso de un trauma. En realidad, en el caso de hipertensión endocraniana, depende cuál sea la causa, es un poco el tratamiento, pero en realidad es más, eh, para hacer un diagnóstico de hipertensión endocraniana existen las fibras de Pick, existe una punción y medir la presión de apertura con la punción lumbar, que es una columna de líquido, como cuando medimos la presión venosa central, que según hasta dónde llega el líquido me dice qué presión, si pongo la columna a la misma altura que la cabeza, según hasta dónde llegue esa columna de líquido, me va a decir qué presión intracranial tiene el paciente. Pero ya estamos entrando en otro. Después, si quieren, al Sí, final de la creo charla nos quedamos que, charlando de eso. Pero no me creo quiero que, no- desviar ahí. creo que nos estamos... a ver, habría que ordenar un poco cuáles son las preocupaciones que uno tiene que tener en mente en el momento de que ingresan este tipo de pacientes Claro. y en qué paso es el que estamos en este momento. Es decir, Pato explicó muy bien eh, cuáles son los síntomas que pueden hacer que ustedes sospechen de que el paciente está sufriendo un sangrado aneurismático. Ese es el primer paso, es sospechar que el paciente tiene la enfermedad. Obviamente a esta exposición de Pato se agregan un montón de otras lecturas que ustedes han tenido, de experiencias médicas, de otras charlas que han escuchado, y eso configura las distintas sospechas o los diagnósticos diferenciales que uno puede tener frente a un paciente con un signo y un síntoma determinado. Una vez que ustedes sospechan que ese paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, en el caso de que la sospecha sea alta, Pato les explicó ahora cuáles son los estudios que ustedes deberían seguir para confirmar esa sospecha. En ese sentido les dijo de que lo que hay que lograr es que la hemorragia subaracnoidea se manifieste, es decir, saber fehacientemente que ese paciente tiene una hemorragia subaracnoidea. Para eso está la tomografía como primera medida, y si la tomografía es negativa porque ha pasado mucho tiempo del sangrado o porque el sangrado no ha sido de una magnitud importante, hay que hacer una punción lumbar para tratar de enganchar en esa punción lumbar evidencia de que se haya producido algún sangrado en algún momento. Lo que estamos buscando ahora es comprobar fehacientemente que hay una hemorragia subaracnoidea. Yo creo que el tema de la hipertensión endocraniana va a venir en este tema quizá muy al final, y no sé si para esta charla, cuando empecemos a hablar de las complicaciones de los sangrados aneurismáticos, cuando vayamos muchísimo más adelante. El problema de las enfermedades neurológicas y fundamentalmente de la urgencia neurológica es que si uno no ordena bien las preocupaciones y las investigaciones que tiene que realizar en ese momento, se pierde fácilmente. Empieza a dudar absolutamente de todo lo que sucede y qué es lo que debería yo estar buscando. Entonces, para ser ordenados, tenemos que ir a la sospecha de la hemorragia subaracnoidea, a la confirmación de la hemorragia subaracnoidea, y ahora Pato va a seguir hablando un poco sobre qué hacer después cuando uno confirma fehacientemente de que ha sucedido un sangrado aneurismático. Claro. Está bien. O sea, es como dijimos, sospecha de hemorragia subaracnoidea,
el algoritmo nos dice que tenemos que hacer un ataque. 95-96% de los casos positivo. Si no es positivo, por lo que ya aplicó Facu, PL. PL que nos puede aproximar al diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Más o menos. Si no, esperar, repetir la TAC, repetir PL, iremos viendo lo que hacemos, ¿sí? O a veces pasamos a un estudio diagnóstico. En el caso de en algunos centros tenemos, hoy se cuenta con resonancia. Si no podemos llegar al diagnóstico con esa PLS, eso, o podemos derivar al paciente a un lugar con resonancia, o bueno, o se verá. Pero, ¿para qué nos sirve la resonancia? Y lo nombro, no es que está en el algoritmo y no se hace de rutina. Hay una secuencia que es la GRE, que muestra muy bien la sangre y es muy sensible para mostrar bajas cantidades de sangre dentro de la cabeza. Mucho más sensible que la tomografía. O sea, es una opción a cuando no encuentro el diagnóstico y tengo una alta sospecha dentro de tomografía. No se hace de rutina resonancia magnética, lo repito, para cefalea con sospecha de hemorragia subaracnoidea, ¿sí? De rotura neurismática. Otra cosa que no sirve a veces la resonancia, que es un estudio no invasivo, porque no toca hacer ni contraste ni nada, es porque me permite, además de hacer secuencias como GRE, me permite hacer estudios como son las angioresonancia, que es un estudio que no necesita ni contraste para hacerla, y también se puede hacer hasta un diagnóstico etiológico y la causa de ese sangrado, ¿sí? O sea, pero lo dejamos entre paréntesis, esto de la resonancia, para que sepan que existe y que está y que nos puede ayudar a descartar este tipo de cuadro de hemorragia. Seguimos, ¿no es cierto? Tengo el diagnóstico, era lo que decía Facu. Tengo el paciente con la sospecha, clínicamente, dentro del paciente, cefalea. La cefalea, el signo cardinal tiene que estar, ¿no es cierto? Sospecho que puede tener un aneurisma roto. Hago una tomografía, me dice que tengo hemorragia subaracnoidea, o a través de la punción lumbar, llevo el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Una vez que tengo el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ¿qué hago? ¿No es cierto? Bueno, una posibilidad es llamar a un neurólogo, un neurocirujano, y ya pasarle el paciente a ellos. La otra posibilidad, que tarde en venir el neurocirujano, o si quiero avanzar un poco más, o no lo tengo a mano, a veces al neurólogo o al especialista, porque estoy en un lugar que no tengo especialista y tengo que derivar, quiero llegar un poco más. Lo que voy a pensar es, digo, pará, tengo hemorragia subaracnoidea, ¿qué la causó, no es cierto? ¿Fue un aneurisma? ¿Fue una malformación arteriovenosa? Acá estamos hablando de aneurisma, no nos vamos a ver a otra patología. ¿Fue el aneurisma? Si fue un aneurisma, ¿qué aneurisma? ¿No es cierto? ¿Dónde está localizado ese aneurisma? ¿Qué estudio tengo que pedir para confirmar, para saber cuál fue la causa y dónde está localizada esa causa? ¿No es cierto? El gol estándar sigue siendo, más allá de que hoy tenemos muy buenos eh, estudios con respecto a angiotomografía y angioresonancia, la angiografía digital, que todos sabemos que se hace a través de un cateterismo, o sea, hay que llegar a las arterias del cerebro, pasando por el corazón, o no, depende, porque puedo ir a través de una arteria de la pierna, o puedo ir a través hoy se también a través de las arterias radiales, ir para arriba, directamente no paso por el corazón, sino que sabemos, bueno, radial, llegamos hasta el axilar, del axilar subclavia, bueno, y podemos ir a la carótida o el tronco brachiocefálico. Tiño las arterias del cerebro y a través de una radioscopía voy sacando fotos en diferentes incidencias porque va girando ese angiógrafo y me muestra este globo. Esto es obviamente, acá estamos hablando es una carótida, acá estamos hablando de una cosa muy grosera. Este aneurisma es algo muy grosero, es muy grande, a veces se ve solamente como una tetita, para que lo entienda de alguna manera, un globito que a veces tiene el mismo tamaño que la arteria. Generalmente tiene un cuello el aneurisma y tiene un fondo que es lo que sangra por una cuestión lógica, que es lo que se rompe, ¿sí? Dijimos que tenemos, hoy tenemos, a través de lo que es los software y los nuevos aparatos, los nuevos tomógrafos, que cortan multi-slide, que cortan muy finito, que cortan cortes menos de 1 milímetro, 0,5 o menos, uno puede hacer una reconstrucción tomográfica y realmente nos da fotos de las arterias del cerebro o del árbol arterial, como este polígono de Willy, que diría que son hasta más lindas y mejores que las fotos que podemos sacar en un libro de anatomía. ¿Sí? Esto, bueno, esto por ejemplo, esto es un caso que tuvimos hace una chica de 17 años, terrible. Todo esto que ustedes ven redondo acá, este duraznito es el aneurisma clavado en el tronco encefálico. Tremendo. Acá vemos que donde se divide, por ejemplo, una arteria silviana, cómo sale la división de la arteria, este globito que ven acá, está mi cursor, vemos el aneurisma silviano. La verdad que las reconstrucciones por tomografía son muy lindas, se puede ver muy bien la forma del aneurisma y podría reemplazar tranquilamente a una angiografía digital, ¿sí? Pero de rutina, sabemos que hoy sigue siendo la angiografía digital el gol estándar, o sea, el estudio que se pide. Porque lo que me muestra la angiografía digital, que hoy no me muestra ni la angiotomografía ni la angioresonancia que habíamos hablado antes, perdón, me fui,
tiene que ver con la cuestión funcional. La angiografía digital es un estudio que yo estoy viendo en vivo, ¿me entienden? O sea, no una reconstrucción anatómica, sino que además de ver la cuestión anatómica y la forma del aneurisma, también veo la cuestión funcional, cómo se llena ese aneurisma, ¿sí? Veo a través del contraste cómo se va llenando, voy viendo cómo se llena ese aneurisma, la forma del cuello, si está trombosado o tapado, si se llena mucho o poco, o sea, que al hemodinamista o al que hace tratamiento endovascular, eso todavía hoy le sirve mucho, ¿sí? Pato, Entonces, dijimos, tenemos el paciente con cefalea, tengo la sospecha de un paciente que le sangró un aneurisma, pido una tomografía, me da positivo hemorragia subaracnoidea, quiero saber si fue un aneurisma o porque hay otras causas menos frecuentes, que no vamos a entrar ahora en eso porque lo hacemos muy largo. Vamos a pensar con un aneurisma que es lo más frecuente y es lo que yo tengo que descartar porque es lo que va a matar un paciente, porque las otras causas dan tiempo o es más raro que lleven a un paciente a la muerte. ¿Sí? Las otras causas de hemorragia subaracnoidea espontánea. Lo que yo tengo que Pato, descartar es el aneurisma. Entonces, pido una angiotomografía si tengo un tomógrafo moderno, pido una angioresonancia, si tengo un resonador que hace angioresonancia y no tengo tomógrafo y no tengo posibilidad, porque lo que te puede pasar, que a mí me ha pasado trabajando en el hospital, que no tengo hemodinamia, entonces si tengo tomógrafo, tengo resonador, pero no tengo hemodinamia, o tengo que derivar al paciente, o tarda mucho en derivarse, entonces puedo pedir otro estudio que no sea una angiografía, bueno, pero lo importante es hacer el diagnóstico de aneurisma y de localización de ese Pato, aneurisma. ¿me escuchás? Sí. Escuchá, hay una pregunta que te hacen que es muy interesante porque contrasta un poco con las cosas que estuvimos hablando, las patologías que estuvimos hablando en las clases pasadas, que es el tema del tiempo. Luciana Díaz pregunta, ¿hay Mm. tiempo suficiente para pedir estos estudios? Me gustaría que hicieras algún comentario con Sí, respecto a lo que ¿sabes estuvimos qué? Ahora hablando. cuando hable de las complicaciones vamos a hablar de los tiempos, ¿te parece? Para que Dale, puedan perfecto, entender perfecto, perfecto. la importancia del tiempo así como ayer hablamos del ACV y el tiempo para resolverlo, que tenemos, acá tenemos, porque es importante el tiempo, ¿sí? Eh, ahora, entonces, dijimos que teníamos el diagnóstico teníamos el diagnóstico del aneurisma, ya sabemos que es un aneurisma, o sea, tratamos de actuar rápidamente, porque hay que actuar rápidamente para hacer el diagnóstico, entonces tenemos que saber cómo se nos puede complicar o cuál es la evolución o qué puede pasar con ese aneurisma, con esa hemorragia subaracnoidea. Por eso tenemos que saber cuáles son las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, porque es a lo que nosotros nos tenemos que adelantar para que no suceda o que es parte del tratamiento, como cualquier patología, ¿no es cierto? Vamos a tener complicaciones clínicas o sistémicas y complicaciones específicas o neurológicas de esa hemorragia subaracnoidea. Con respecto a las complicaciones clínicas, es un poco lo que pasa con cualquier paciente neurocrítico, ya sea por un ACV, por un sangrado, un ACV isquémico, un traumatismo de cráneo. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Todo lo que son los trastornos del medio interno, la glicemia, la hipertensión, la temperatura, bueno, todo lo que es complicaciones cardíacas, TBP, TEP, todo lo que es el paciente acostado, crítico o hemorragia digestiva. En este caso, en particular, sí a mí por ahí tenemos que tener más en cuenta lo que tiene que ver con el trastorno del medio interno, ¿por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo con sangre puede irritar mucho la zona de todo lo que es el hipotálamo, que es toda una zona eh, que regula un poco lo que es el medio interno, o sea, todo lo que tiene que ver con el sodio. O sea, el paciente se puede poner hiponatrémico, hipernatrémico, puede hacer fiebre, hiperglucemia. Pero hablamos de más, ya hablamos de complicaciones que son un poquito, no son inmediatas al paciente que está en la guardia, sino el paciente que está internado en UTI. O sea que yo lo único que hablaría ahora es darle un tratamiento de sostén. Bien oxigenado, una presión arterial, no lo podés hipertensar, porque imagínense que acá sangró por la hipertensión, o sea que hay que mantener un paciente normotenso hasta que lo podamos resolver, sin fiebre, sin nada. Vamos a lo que nos interesa a nosotros, específico, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas y por qué voy a contestar esta pregunta que tiene que ver con el tiempo? Una de las complicaciones es el resangrado, o sea, ya sangró el paciente está bien, pero con una hemorragia subaracnoidea, entonces tengo que pensar que ese paciente que sangró puede volver a resangrar. Generalmente el resangrado, como ya está roto el aneurisma, es muchísimo peor que el primer sangrado y tiene una mortalidad muchísimo más alta que el primer sangrado, ¿sí? La hidrocefalia, ¿por qué se puede producir hidrocefalia? También lo vamos a ver. Tiene que ver un poco que tiene generalmente que ver con el volcado en forma aguda, con el volcado de ese sangrado hacia los ventrículos, y el vasospasmo es la otra complicación. ¿Sí? Entonces,
Esto es lo que nosotros tenemos que pensar que le puede pasar a un paciente una vez que tenemos el diagnóstico con aneurisma cerebral, y pensando que existe esto, sabiendo que existe esto, tengo que saber en una guardia qué es lo que se me puede complicar para prevenirlo, ¿sí? Obviamente que por eso es importante llamar al especialista. Dijimos la hidrocefalia. La hidrocefalia, la hemorragia cerebral puede producir dos tipos de hidrocefalia. Una hidrocefalia aguda, que se puede producir en el 20-30% de los casos. Sobre todo lo tenemos que sospechar en los pacientes que tienen volcado ventricular. ¿Por qué se va a producir una hidrocefalia? ¿Por qué? Porque sabemos que los ventrículos son como si fuese un sistema de cañería, ¿sí? De piletas y cañería, donde tenemos un piletón donde se vuelca a través de un caño en otra pileta, y eso a través de un caño en otra pileta. O sea, un ventrículo lateral que drena hacia un ventrículo del medio, que es el tercer ventrículo, y a través del acueducto va a ir al cuarto ventrículo. A nivel de los ventrículos, que haya sangre no va a ser tan complicado, pero a nivel de ese cañito, ese acueducto o ese cuarto ventrículo, si se forma un coágulo, me va a tapar la circulación del líquido. Y el líquido se sigue produciendo, no es que se deja de producir porque esté tapado el sistema de drenaje ventricular. Entonces sigue produciendo, el líquido nunca llega a la cisterna para que se reabsorba, se acumula dentro de los ventrículos, dilata los ventrículos y se produce una hidrocefalia aguda que te mata un paciente en 2 o 3 horas. Para que vean la urgencia que estamos hablando. Una hidrocefalia aguda te mata un paciente en 2 o 3 horas. ¿Sí? Lo hemos visto y hemos tenido que correr por eso. ¿Sí? El paciente que entra hablando, tiene dolor de cabeza, empieza a deprimir sensorio y se te pone anisocórico, el famoso 2 de oro, le llamamos por cómo están las pupilas, y te hace un paro y se muere en 4 horas, 3, 4 horas. ¿Sí? Eso es importante. Y después, en forma crónica, para explicarlo de alguna manera, esa sangre, podemos decir que esa sangre en el espacio subaracnoideo provoca una respuesta inflamatoria del espacio subaracnoidea y va a provocar algún tipo de pegote, para que lo entiendan, entre la aracnoides y la pía madre. Ese pegote no deja que circule bien el líquido, de alguna manera entorpece la función de las vellosidades y trae un trastorno en lo que es la reabsorción del líquido, y por eso te puede producir una hidrocefalia crónica que a veces se manifiesta a las semanas o a los meses de que el paciente sangró, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá que nos interesa, porque eso ya es una cuestión más del especialista, es saber que si yo tengo una tomografía con esta imagen de volcado ventricular, ese paciente me apura. Me apura porque hay que tratarla, esta hidrocefalia, porque se me puede morir el paciente. Entonces, un poquito lo que hablábamos antes. Ya vamos a volver a ver cómo la tratamos, ¿sí? Estamos hablando, perdón, dijimos de la cuestión de hidrocefalia. La otra complicación es el vasospasmo, que después vamos a ver un poquito también cómo se trata, que esto ya se va a dar entre el día 4 y el día 14, es el pico del vasospasmo, y tiene que ver con una arteriopatía constrictiva, o sea, la sangre que está en el espacio subaracnoideo se empieza a metabolizar, los glóbulos rojos lisados, la oximoglobina que se vuelca al espacio subaracnoideo cuando se rompe el glóbulo rojo, cuando se empieza a metabolizar esa hemoglobina, provoca una respuesta inflamatoria, una cascada de respuesta inflamatoria. Sabemos, como han estudiado en algún momento, esa respuesta inflamatoria que se puede dar en todo el cuerpo, pero esa cascada termina en una liberación de endotelinas que lo que hacen es que el vaso, que tiene mucho músculo, se contraiga y no deje pasar, no deje circular bien la sangre. ¿Qué pasa? Te contrae el vaso, se achica la luz del vaso, produce una isquemia, esa isquemia produce un infarto, y en algunos lugares lo pueden ver como un déficit, pueden ver la sigla DIT, que es el déficit isquémico tardío, que tiene que ver con este vasospasmo, ¿sí? El vasospasmo este se produce en un gran porcentaje de pacientes, ¿sí? Y va a estar en relación con la cantidad de sangre que se haya volcado al espacio subaracnoideo. Por eso decíamos que el grado 3 y el grado 4 tienen peor pronóstico. ¿Por qué tienen peor pronóstico? Tienen peor pronóstico porque tienen mucha sangre, tienen más posibilidad de hacer vasospasmo, o tienen, por ejemplo, más posibilidad de hacer hidrocefalia por obstrucción de la circulación de líquido. Porque aumenta el riesgo de complicaciones en esos grados. ¿Sí? Y son los que más nos nos van a hacer correr. Dentro de ese vasospasmo hay dos tipos de vasospasmo. El que uno puede ver en la angiografía, el que es angiográfico, o en la angiotomografía, o en el estudio por imágenes, donde vemos que la arteria está afinada, la luz de la arteria está más finita, pero que clínicamente no tiene manifestación, y el clínico, ¿sí? Que ese sí, ese sí da, la clínica que va a dar es una clínica de isquemia, una clínica deficitaria con, bueno, con todo lo que lleva como si fuese una clínica de un ácido isquémico, de alguna manera. Es una clínica de infarto de cerebro. Según el área que agarre o arroje, va, va a dar diferentes tipos de clínica. Lo otro que es importante, por ejemplo, la expresión radiológica la vas a ver en un 70-90% de los casos,
pero clínicamente ese vasospasmo se va a dar en un 30% de los casos, por suerte, ¿sí? En un 70-90% de los casos el diagnóstico sería muy malo. Y después, lo otro que nos interesa mucho es el resangrado. Así como hablamos de que la hidrocefalia teníamos que correr, el resangrado también es importante. El 30% de los pacientes va a resangrar en las 2 primeras semanas. O sea, si yo el aneurisma lo dejo librado al azar, lo mando a la casa de vuelta, tengo altísimas chances de que ese paciente vuelva con un resangrado, o vuelva en camilla, o no vuelva directamente porque vaya eh, para otro lado, ¿sí? El 50% va a resangrar los primeros 6 meses y lo que se sabe es que el aneurisma del otro 50% que no sangre tiene un 3% acumulativo. O sea que tenemos alta chance de que ese aneurisma vuelva a sangrar en algún momento. Lo más probable es que sangre no en las primeras 2 semanas, sino en los primeros 4 o 5 días. Porque dijimos que tiene un 30% en las 2 primeras semanas, pero de ese 30, un 15 se da en los primeros 4 o 5 días, ¿sí? O sea, los primeros días, sobre todo, es cuando más posibilidad de sangrar tiene el aneurisma. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Porque dijimos que el aneurisma, ese bubón de la arteria, está formado por una pared débil, ¿sí? Que solamente es la capita de la arteria, del endotelio y un poco de denticia. Se rompe, sangra, se coagula, o sea, se coagula ese fondo, o sea, deja de sangrar porque se forma un coágulo, que por la misma presión que genera el sangrado, o porque se tapa con un coágulo, hace que pare, pero en los primeros días ese coágulo es débil, como cualquier coágulo del cuerpo, como un coágulo de un postoperatorio, como un coágulo, una lastimadura que nos hagamos, es débil. Por eso los primeros días tienen más chance de sangrar, ¿sí? A medida que pasan los días, ese coágulo se va consolidando y va bajando la chance de resangrado. Por eso las primeras horas y los primeros días es cuando más chance de sangrar tiene ese aneurisma, ¿sí? Por eso es una urgencia el aneurisma. Apenas yo hago el diagnóstico hay que tratar de taparlo lo antes posible, ¿sí? ¿Cuándo? Lo antes posible. Sangró, ayer había que taparlo, ¿sí? Esa es la pregunta. Obviamente que, como dijo Facu, hay que activar todo un sistema que tiene que tener todo preparado para taparlo. ¿Mm? ¿Cómo lo trato? ¿Sí? Dijimos que, entonces, lo que nos interesaba, teníamos complicaciones sistémicas, como cualquier paciente neurocrítico. Siempre acuérdense lo mismo. No tienen que ser expertos terapistas para hacer guardia, pero mantener una presión arterial normal, o sea, en este caso, no lo tengan hipertenso porque lo van a hacer sangrar a ustedes, una buena oxigenación, una buena hidratación, un buen medio interno, una buena glicemia, que el paciente no haga fiebre. O sea, démosles el confort al cerebro para que se pueda recuperar de cualquier daño, ya sea un trauma, una aneurisma que sangra, una ACV. Eso es lo que tratamos de hacer. Eso con respecto al tratamiento sistémico. Y con respecto al tratamiento específico neurológico, es lo que hablamos. Ver cuáles son las complicaciones, dijimos hidrocefalia, vasoespasmo y resangrado, ¿sí? Entonces, tratamiento, ¿qué trato? ¿Trato el resangrado? Sí. ¿Cómo puedo evitar que no sangre más? Hay que excluir el aneurisma de la circulación. Hay que tapar ese aneurisma, hay que resolverlo, como sea. Tengo dos formas. O ir con una cirugía abierta, ¿sí? Donde abro, expongo el aneurisma, expongo la arteria y con un clip, que es como un palito de la ropa, un poquito más caro, porque es como un chiquitito de titanio y con otra tecnología, con una presión hecha para poder clampear, o sea, el aneurisma sin romperlo. O sea, se llama el famoso clipado de aneurisma, a través de una cirugía abierta. O a través de un procedimiento hemodinámico, que es taparlo desde adentro de la arteria a través de una embolización que generalmente se hace con coils, que son para que ustedes, más o menos hagan una idea, son como micro resortitos que uno los suelta dentro del aneurisma, se expanden y hacen un novillo que se termina trombosando y así se tapa el aneurisma, ¿sí? Eso sería, bueno, obviamente del especialista, pero bueno, es la forma de evitar el resangrado. Dijimos que te podía producir hidrocefalia porque se tapan los ventrículos y deja circular el líquido, ¿sí? ¿Cómo resuelvo la hidrocefalia? En agudo, ¿sí? Cuando tengo la sangre dentro de los ventrículos, lo que puedo hacer es, como el líquido no puede circular, ¿qué hago? Pongo un catéter, ¿sí? Un catéter, un drenaje dentro del ventrículo para que el líquido salga para afuera. O sea, como no puede circular dentro de la cabeza, lo sacamos para afuera. Obviamente que tiene que ser bajo ciertas normas de asepsia y tiene que drenar a un sistema cerrado, porque así como sale, si no se me puede meter un bicho. Entonces, para reducir al máximo la complicación del catéter, que es la meningitis, tiene que ir, dijimos, bajo todas las normas de asepsia de una cirugía y a un sistema cerrado, ¿sí? Pero eso ya se va a dar más en una terapia intensiva, o sea, en otra sala, no en la Guardia General. Y para la hidrocefalia crónica, la famosa válvula de derivación ventriculoperitoneal, que lo que hago es derivar el líquido a la panza.
En agudo no puedo poner una válvula porque el contenido hemático y las mismas proteínas de los productos de degradación de la sangre y la sangre me la van a tapar y me la van a hacer disfuncionar la válvula. Pero, bueno, lo pongo acá a modo de ejemplo. Eso con respecto a la primera complicación que nombramos, que era la hidrocefalia. La otra que nombramos, que era el resangrado, dijimos exclusión del aneurisma de la circulación, y acá tenemos una, que es la peor de todas, que es el vasoespasmo. ¿Por qué el vasoespasmo es la peor de todas? Porque no tenemos un tratamiento 100% efectivo. Es más, no sé si le diría si no tenemos un tratamiento ni 50% efectivo. Tenemos por ahí un tratamiento que va a ayudar a disminuir la chance de vasoespasmo, la posibilidad de vasoespasmo, pero no podemos hacerlo desaparecer dentro de las complicaciones. Dentro del vasoespasmo, para que ustedes más o menos lo entiendan, lo que se usa y lo que se pone de rutina como profilaxis para el vasoespasmo son los vasodilatadores cerebrales. Se usan bloqueantes cálcicos, se usa la nimodipina, ¿sí? En dosis de 60 miligramos cada 4 horas. Eso es lo que hoy está estipulado en todas las guías que hay que usar como profilaxis. Si se produce un vasoespasmo y es clínico, es sintomático, ahí se aplica un tratamiento que se llama triple H, que tiene que ver con la hipervolemia, hemodilución e hipertensión arterial. Siempre y cuando el aneurisma, lo primero lo tenemos que tapar, porque imagínense que si pertenecemos a un paciente con un aneurisma que sangró y no está tapado, lo más probable es que vuelva a sangrar, ¿sí? Entonces nos tenemos que asegurar de tapar el aneurisma, por eso también es importante resolverlo rápido para poder hacer el tratamiento en caso de vasospasmo. Pero acuérdense que el vasospasmo se va a dar a partir del tercer o cuarto día, o sea que en eso tenemos tiempo. Pero acuérdense que la triple H es en caso de que el aneurisma, que se produzca un vasoespasmo clínico, no como profiláctico. Como profiláctico, la guía dice que solamente pongo la nimodipina, ¿sí? Eh, con respecto a la presión arterial y bueno, la hipervolemia y la hemodilución se hace obviamente sobrecargando del líquido al paciente, ¿sí? Se hace con hipertónico y sobrecargando de líquido. Y la hipertensión, lo que está recomendado en realidad es ir subiendo la presión de a poco, de a 10 milímetros, viendo que no haya ningún cambio a nivel neurológico o a nivel circulatorio, cardiológico, y se puede llegar hasta 200 de sistólica, realmente es lo que uno busca, ¿sí? Eso con respecto a las complicaciones. Estoy yendo medio rápido, pero bueno, me paran si tienen preguntas o dudas, que a esto quería llegar. No sé si Facu. Pato, hay Mm. una pregunta que quiero dar pie. Te piden si también podés hablar un poquito más despacio. Mm. En los conductos estás muy rápido. ¿Qué será eso? Capaz que Acá. fue muy rápido cuando expliqué lo de la hidrocefalia. No, quizá haya sido un Mm. error tipográfico por escribir con el célulo de los conductos. Vamos, si quieren, un poquito En con las esto conductas, en las conductas, en las en las conductas, conductas. en las conductas. Ahí está. Em, Vamos a repasar un poquito lo que habíamos hablado. Aguantá un Hablamos de segundo tres que complicaciones. está pidiendo Luciana Díaz permiso para abrir el micrófono. Sí, dale. ¿Querés que repita un poco lo de la repaso? Yo para no hacerlo tan pesado, por eso lo... En realidad pasar unas cosas rápidas porque me parece que es importante conocer cuáles son las complicaciones y por qué hacer el diagnóstico rápido. Por ahí la resolución es más neuroquirúrgica del especialista. Repito Sí, rápidamente cuáles son las tres complicaciones neuroquirúrgicas y sobre lo que hay que actuar del aneurisma. Y ahora abre Luciana, te abrió el quirófano. Una es el resangrado. O sea, dijimos que el aneurisma puede sangrar, sobre todo las primeras horas, los primeros días, donde hay que actuar para que no resangre. ¿Cómo evito que resangre? Excluyendo el aneurisma de la circulación, a través de una cirugía abierta, o sea, clipo el aneurisma, o sea, lo colapso para que no pueda volver a sangrar, ¿sí? O a través de una embolización, que es a través de un cateterismo, lo tapo por vía por hemodinamia, lo lleno de estos coils. Eso para evitar el resangrado. Para evitar la hidrocefalia, que era la otra complicación que habíamos dicho, que es por volcado de sangre dentro del ventrículo, como el líquido no puede circular y eso va a hacer que se siga produciendo y se acumule dentro de las cavidades ventriculares y dilate los ventrículos, o sea, aumente la presión dentro del cráneo por acumulación de líquido, lo que hago es pongo un catéter dentro del ventrículo y ese líquido lo dejo que salga para afuera, ¿sí? Eso en agudo. Después dijimos que en crónico, yo puse acá el dibujo de la famosa derivación ventrículo-peritoneal, que es ya en crónico lo que puedo hacer es, cuando la hidrocefalia es crónica, mandar el líquido al peritoneo. Pero lo importante es esto, que tengo que drenar el líquido hacia afuera de la cabeza, ¿sí? En la hidrocefalia. Y el otro tratamiento que había dicho yo tiene que ver con el vasospasmo, que eso es que se da a partir del cuarto día, que por el metabolismo de la sangre produce una respuesta inflamatoria a nivel de los vasos que hace que se contraigan los vasos y
obviamente se contraen los vasos, disminuye la luz del vaso, llega menos sangre a cierta área del cerebro y me produce una isquemia. Eso es lo que yo decía que se usa como profilaxis para esto, la nimodipina, ¿sí? Yo tiré la dosis, pero para que tengan una idea, que era 60 miligramos cada 4 horas, y en caso de, eso como profilaxis, en caso de que se produzca el vasospasmo, lo que se hace es el tratamiento de la triple H. A través de la hiperhidratación del paciente, trato de aumentar la volemia pasándole mucho líquido, o sea, lo sobrecargo de líquido para generar una hemodilución, así bajo la viscosidad de la sangre, una hipervolemia, o sea, aumento la presión dentro del vaso con volumen, ¿sí? Y a través de la hipertensión arterial, bueno, también aumento la presión, a través, bueno, puedo usar adrenalina, epinefrina, todo lo que se usa para aumentar la presión, para Pato, tratar de combatir ese vasospasmo, ¿sí? Pero Pato, ya muy técnico de la terapia esto, pero bueno, es un sí, poquito para que sepan que existe. ¿me Ahora permitís sí, un párrafo y le damos el micrófono a Luciana? ¿Te parece? estamos, sí, dale. No, lo que les quería más o menos aclarar, que toda la última parte de la exposición de Patricio, que tiene que ver con el tratamiento de las complicaciones e incluso el tratamiento del aneurisma en sí, se hace en un contexto donde hay una unidad de terapia intensiva disponible, el paciente está internado en terapia intensiva, quien realiza la colocación del catéter de drenaje ventricular, las derivaciones ventrículos peritoneales, incluso la persona que indica el tratamiento específico de un vasoespasmo instaurado son todos los médicos intensivistas, neurocirujanos, neurólogos. Yo creo que la idea de esta última parte es que ustedes sepan qué es lo que va a pasar con el paciente, pero no creo que tengan que focalizar la atención en qué hacer en ese momento, porque eh, digamos, si las cosas funcionan bien, ya el paciente debería haber seguido el área de emergencia y debería estar en una zona de unidad de cuidados críticos donde ya realmente tenga un trato especializado. Obviamente, esto no va en desmedro de las capacidades de ninguno de ustedes, sino que reconocemos, como en toda actividad, no únicamente en la medicina, que la práctica va generando mejores resultados. Entonces, tener un paciente en una unidad de terapia intensiva, donde los terapistas han tratado muchos pacientes con hemorragia subaracnoidea y con vasoespasmo, permite un mejor desenlace, un mejor resultado que en una unidad de cuidados de emergencia, una unidad de emergencias donde llegan muchísimos tipos de pacientes y donde se hace el tratamiento inicial. Entonces, está bueno que lo sepan, pero quizá la atención debería estar más dirigida a la parte inicial, que es la identificación y el correcto estudio de estos pacientes. Yo creo que sí, lo que hay que saber es que lo que dijo Pato de la nimodipina es el único fármaco que ha demostrado una disminución en la incidencia de vasoespasmo con respecto a placebo y con respecto a o a otros ensayos. Es el único que ha mostrado evidencia clase 1A y lo más triste de todo es que la disminución es cercana al 0,1 o 1%. Es decir, es lo único que tenemos, pero tiene una efectividad bajísima, que es un poco lo que decía Pato. Entonces, si quieren hacer algo por un paciente que ha tenido un sangrado aneurismático, más allá de la correcta derivación al cuidado crítico y demás, es indicar, apenas diagnostican una hemorragia subaracnoidea aneurismática, la nimodipina, pero no como antihipertensivo, sino como su efecto en reducir el vasoespasmo o la incidencia de vasoespasmo en estos pacientes. Y la escala que presentó Pato, que es la escala de Fisher, que vuelvo a recordarle que es exclusivamente para sangrado subaracnoideo aneurismático, no hay posibilidad de gradar hemorragia subaracnoidea traumática en la escala de Fisher. La Fisher es exclusivamente para sangrado aneurismático. Tiene una correlación muy importante con la incidencia de vasoespasmo. Grado 1, grado 2 y grado 3 van en forma creciente en la incidencia de vasoespasmo. Grado 4, como es con vuelco ventricular, está paradójicamente entre la 2 y la 3. O sea que si lo ordenamos es grado 1, grado 2, grado 4 y grado 3, siendo la 3 con la mayor incidencia de vasoespasmo, es decir, la que tiene la capa más gruesa de sangre en la tomografía computada. Ahora me gustaría si le podemos dar el micrófono a Luciana, que Sí, hace dale, dale, quiero perfecto, hablar. que lo pidió.
Hola, buenas noches. Hola Luciana. ¿Qué tal? Yo sigo con la misma duda de antes con respecto al tiempo, porque hablaste de la angiografía digital y la angiotomografía. ¿En qué, o sea, en qué situación se piden? Porque nosotros o sea, haríamos la TAC Sí, y la punción lumbar, pero ¿hasta qué punto llega? Porque tampoco sé el tiempo que demoran en prepararse estos estudios. Entonces, ¿cuánto es la urgencia y si realmente se pueden llegar a realizar? sí, se realizan. Si vos tenés, por ejemplo, depende del lugar donde están, se hace a veces en la misma mañana y a veces en la misma tarde que lo está haciendo. Entra el paciente, vos tenés la sospecha, le pedís la tomografía. Seguramente mientras entró y hasta que lo vinieron a buscar para hacer la tomografía, le sacaste sangre para un laboratorio. En el laboratorio lo que vos necesitas es tener el laboratorio que tarda 2 horas, ¿no es cierto? Donde vas a necesitar una Sí. función renal, porque le vas a tener que hacer contraste para hacer la angiografía, y un coagulograma para poder pincharlo y ver que no sangre. Mientras esperás a las 2 horas el laboratorio que te lo traigan de vuelta, la tomografía sabemos que se hace en 3 minutos. Se va llamando o vos o el terapista, porque generalmente cuando viste la hemorragia sola una idea, ya lo mandaste a terapia, Ah, ¿sí? estamos. Pero te puedo asegurar que apenas llega a terapia se levanta el teléfono y se pide el estudio hemodinámico. Si son las 10 de la Ah, mañana, que en hemodinamia hay gente segura y hay cardiólogos, a veces apenas llega al laboratorio lo meten en hemodinamia. Si son las 2 de la mañana, por ahí va a tardar un poquito más por una cuestión de que hasta que el hemodinamista llegue y active en abrir hemodinamia, llegue el técnico, o sea, el instrumentador, la enfermera, todo, y te abran, por ahí tardás 3 4 horas. Pero lo ideal es que, si me preguntás a mí, es que si puede estar en 2 horas o en 3 horas todo hecho para tener el diagnóstico, tiene que estar hecho en 3 4 horas. A veces, ah, depende claro. de los lugares donde trabajamos, las cosas se van dilatando un poquito más, ¿sí? Y con Sí. respecto al tratamiento, va a depender de qué tratamiento haga, ¿sí? A veces, lamentablemente, tiene que ver también qué lugar estés, qué obra social tenga, porque lo que tiene que ver con el tratamiento, ya con embolizar al paciente o con poder operarlo, va a depender de tener los materiales para poder hacerlo y de los recursos. Hay lugares que se hace, como te dije, hay lugares, a mí me pasó, por ejemplo, trabajar en clínicas en Buenos Aires donde vos le hacían angiografía y vos pedías angiografía con eventual embolización. O sea, los tipos veían que tenía el aneurisma y ahí mismo le metían los resortes y lo tapaban. Y capaz que en 4 o 5 horas tenías resuelto un problema. También me ha pasado de tener eh, paciente en cierto lugar y decir, mira, hasta que no autoricen los coils para tapar el aneurisma, que valen 300 lucas porque debe ser lo que valen, o 400, o necesito un catéter especial además, y estamos hablando de 1.000.000 de pesos en materiales nada más, no te lo autorizo. Y pasan una semana, 10 días hasta que se hacen. A veces pasa que el paciente sangra en el medio y se puede morir o algo. Pero usted tiene que saber la conducta que hay que hacer, lo real y lo que corresponde, lo correcto. Después que la realidad, que la cuestión económica, o que, o que ciertas situaciones hagan que las cosas no puedan ser perfectas es otra cosa. Pero vos lo tenés que hacer lo antes posible. Porque a mí me ha pasado que un paciente que me entró a las 10 de la mañana por una hemorragia subaracnoidea y a las 6 de la tarde me resangró y se murió. ¿Sí? O a la noche resangró y se murió. Lo más probable es que aguante unos días hasta que vuelva a resangrar. O no. ¿Sí? Por eso hay que resolverlo lo antes posible. O por lo menos vos pedir, indicar el pedido. Después, si el sistema no funciona, si no está autorizado, si el hemodinamista no viene o si algo pasa que no sucede, ya es un problema del sistema y no tuyo. Pero vos sabés que lo Claro. tenés que pedir urgente, ¿sí? Sí, Eh, muchas gracias. no, por favor. Después hay una pregunta eh, en cuanto a la presión arterial. ¿Cuándo y hasta cuándo se desciende? Y la presión arterial vos tenés que tener en cuenta que, más allá del vasoespasmo que se puede producir al cuarto día, es un cerebro que sangró, un cerebro que está inflamado, un cerebro que está sufriendo. O sea, tenemos que mantener, si el aneurisma no está tapado y embolizado, una presión arterial normal. O sea, lo que nosotros llamamos una TAM, o sea, una presión arterial media de 70 más o menos. ¿Sí? 70, 80, depende el grado que vos tengas de, de sangrado, pero generalmente la tenés que descender hasta, tenés que tratar de tenerlo, no te digan una tendencia a hipotensión porque vos le podés llegar a producir vos un infarto, una isquemia, puede hipotensarlo mucho porque un cerebro agudo, pero tampoco hipertenso, o sea, tenemos que tener una presión 180, 120-80 hasta que tapes el aneurisma, ¿sí? Por eso es importante, porque muchas veces el paciente está hipertenso, porque la hipertensión también es un mecanismo de defensa del cerebro que se defiende, o sea, ante un aumento de presión dentro del cráneo por el sangrado con una hipertensión endocraniana,
el cerebro se defiende para que pueda llegar buena cantidad de sangre y nutrirse bien, aumentando la presión, ¿sí? Entonces, por eso es importante taparlo rápido para poder mantener una buena presión arterial y no que tengas riesgo de sangrado. No se contesta. Después hay una pregunta que dice, pregunta, en caso que nos encontremos, si quieren abrir el micrófono, abran el micrófono, chicos, porque a veces hasta es más dinámico por ahí. En caso que nos encontremos con un caso en un efector que no sea alta complejidad, ¿qué herramientas podría desarrollar mientras se espera una ambulancia que a veces tardan unos 20, 30 minutos? Y en realidad es sintomático lo que vos podés llegar a tener. Lo voy a decir, o sea, tener el paciente bien oxigenado, con una presión arterial media, que no se te hipertense, y el dolor con un AINE común lo podés manejar, con un ketorolac, con un tramadol, con lo que tengas a mano, ¿sí? Pero ante sospecha lo tenés que derivar. No se queden con el miedo, porque todos nos hemos morfado una hemorragia subaracnoidea, todos. Por la cefalea algo recontra... bueno, lástima que no tenemos tiempo de dar una clase de cefalea, pero la cefalea, para que usted entienda que esto es lo importante que usted tiene que saber, es algo muy común y muy frecuente. Es muy importante el interrogatorio. Si el paciente tiene dolor de cabeza y siempre tiene dolor de cabeza, eh, eh, es más raro que es un aneurisma que se rompió. Ahora, si nunca tiene dolor de cabeza y de golpe tiene dolor de cabeza, sobre todo si un dolor en vincha o un dolor suboccipital, ahí dúdenlo. Si un dolor hemicraniano, más de migraña, atrás del ojo, ahí pensamos, si una cefalea hemicraniana, pensamos más que una migraña, más si es crónica. ¿Sí? Y después, si es un dolor que tiene un foco neurológico, ni hablar. Ahí ya no se discute nada, ¿me entendés? Pero acá estamos hablando de si el paciente viene solamente con dolor de cabeza o dolor de cabeza y vómitos, bueno, también ni Pato, hablamos. Sí, Pato, cambié de usuario. Como me sí, vas te a ver vi. Sí, no, quería por ahí clarificar un poco sobre la imagen que tenemos sobre el sangrado neurismático, que creo que lo dijiste, pero me gustaría volver sobre eso. El sangrado neurismático se produce, vuelca sangre digamos, el aneurisma sangra, vuelca el contenido hemático al espacio subaracnoideo, y después de volcar el contenido hemático, generalmente genera un coágulo que tapa transitoriamente el aneurisma. Entonces, la urgencia en realidad está dada por las dos cosas que dijo Pato, la posibilidad de vasoespasmo y el resangrado, pero no lo tomen como que es un vaso sanguíneo que está constantemente emitiendo sangre. Es decir, generalmente se sangra, se autolimita, y después de autolimitarse recién ahí empiezan los problemas. El vasoespasmo, digamos, toda la atención del aneurisma está marcada por todos límites temporales. El principal que tenemos son los 4 días que se dan desde el sangrado hasta el comienzo del periodo de vasoespasmo, y eso nos marca a nosotros un periodo donde el paciente puede llegar a empeorar a pesar de haber sido solucionado el aneurisma, y también nos marca un periodo de limitación para hacer cirugías abiertas para el clipado de ese aneurisma. Si no lo clipamos antes de los 4 días, o se hace terapia endovascular o se espera hasta que resuelva el periodo de vasoespasmo. Pero es muy importante que no tomen al aneurisma como un sangrado activo todo el tiempo, porque no sucede de esa forma. Respondo, Facu, acá hay una pregunta, bueno, vos si querés agregame. Dice, profe, si la TAC nos da negativa y el paciente tiene signos de hipertensión endocraniana, no podemos hacer PL, entonces, ¿cómo se prosigue? O sea, si el paciente tiene mucho dolor de cabeza, estamos hablando, y sospechamos que puede llegar a haber algo. A ver, si tiene una resonancia, obviamente pedimos una resonancia, pero va a ser si no tenés resonancia, ahí va a estar más complicado. O sea, si tenés una alta sospecha o sea, tenés alta sospecha de un sangrado neurismático, ¿sí? No podés hacer PL. Si tenés posibilidad de hacer una resonancia, eso es una resonancia, y ya que está, le pedís un angio, una resonancia con angioresonancia y consecuencia GRE, para ver si no sangró. Obviamente, si tenés un especialista, ya va a ser más un problema de un especialista que del médico de guardia. Yo, como especialista, pido la resonancia, obviamente, y no mando al paciente Pato, lo que sí estoy a viendo la es que hay casa. mucha preocupación por la hipertensión endocraniana como entidad dentro de lo Sí, que es la hemorragia subaracnoidea. Estaría bueno clarificar esto, ¿no? De todos los problemas que tenemos por el sangrado neurismático, creo que la hipertensión endocraniana es un poco el resultado en la hemorragia subaracnoidea de o un edema masivo, que es bastante raro, sí. o una hidrocefalia aguda, como dijo Pato. Entonces recuerden de que la hidrocefalia también es fácilmente detectable por tomografía. Hay que ubicar esa hipertensión endocraniana
en qué es lo que la está causando. O sea, cuando ustedes dicen el paciente puede tener una hipertensión endocraniana, básicamente están hablando que el paciente puede tener un síndrome ocasionado, valga la redundancia, por el aumento de la presión dentro del cráneo. El aumento de esa presión puede haberse dado por el aumento de cualquiera de los 4 compartimentos que normalmente habitan ahí, o por digamos, la existencia de un quinto espacio. Entonces, la idea es, si pensamos que el paciente tiene hipertensión endocraniana en contexto del aneurisma, pensemos también o aventurémonos a hacer un diagnóstico presuntivo de por qué estaría sucediendo. Creo que así van a poder calmar un poco los interrogantes, porque la hipertensión endocraniana en sí no se va a producir per se, mágicamente, sino que tiene que producirse por algo. Entonces, si ustedes tienen sospecha de que el paciente tenga una hipertensión endocraniana por algún motivo, hay que ver cuál de todos esos compartimentos que le nombré es el que la está ocasionando. En el caso de los aneurismas, la hipertensión endocraniana generalmente está dada o por edema, que es bastante raro, pero sí puede estar dado por hidrocefalia, y la tomografía lo detecta perfectamente. Perfecto. Bueno, me parece que con eso lo de la hipertensión lo dejamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que estamos, creo que estamos con esto. O sea, lo importante es eso, que ante una cefalea lo tenga siempre en la cabeza el tema del aneurisma. No sé si tiene alguna otra duda. Facu, no sé si querés aportar algo más. No, quería más que nada, bueno, agradecerles a todos porque este es nuestro último encuentro. La verdad que han sido todos muy participativos, muy amables, así que yo de parte mía, y creo que Pato también, les queremos agradecer. Y sobre todo, bueno, le vamos a abrir, yo les voy a dejar ahora en la parte de mensajes un correo, que es el correo mío, para un buzón de sugerencias, sobre todo para futuros temas que quisieran o que hubieran querido que se hubieran tratado en este ciclo, algunas sugerencias con respecto a la forma de encarar los temas, quizá otro tipo de abordaje, por ejemplo, basado en casos, o algo que ustedes hubieran considerado o consideren que podría haber sido superador, o simplemente críticas. Esperamos que sean lo más constructivas posibles, pero bueno, nada más que eso. Y la verdad que agradecerles el tiempo que nos han dedicado. Yo sé que en pandemia y encima en esta cuestión de los laboratorios virtuales es difícil organizarse, pero bueno, ahora les vamos a pasar la casilla para que nos dejen las sugerencias. Gracias. Dale. No, bueno, lo mismo Gracias digo, a Facu, ustedes. muchas gracias. Dale. Gracias a ustedes, excelente clases. Bueno.